Ay, está tu hijo. Sí. ¿No está? Bueno, después la buscamos, vení. Vení, que vamos a orar, dale. Acá la pandereta. ¿Acá? Vení. Gracias, bendito Rey, bendito Yeshua, te damos por poder celebrar, por poder estar en tu presencia en este día de Shabbat. Te honramos, te pedimos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestras familias, para que pongas tu mano, para que nos cubras, nos guardes y nos protejas, y nos lleves siempre a hacer tu voluntad, bendito Rey, para hacer, para pensar, para orar, de acuerdo a tu Torá, a lo que nos legaste. Te pedimos por los hermanos y las hermanas que aún andan en pecado, que andan apartados y alejados de tu palabra y de tu presencia. Te pedimos que los toques, que los guíes y que los acerques a tu verdad, Yeshua, a tu nombre, a tu verdadera identidad. Te damos gracias, Rey, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor. Gracias. Amén. 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 Creo que su hijo estaba repitiendo. Shalom a todos los que están aquí presentes, que las bendiciones del Elohim de Israel os acompaña a todos los que están aquí en directo, en conexión directo. Y también pues que la bendición esté con todos aquellos que están en la comunidad, mi Redentor y Yeshua, y también los que nos escuchan por Facebook o por YouTube, ¿no? Que el Elohim de Israel pues bendiga a todos los que lo están buscando a él, su palabra, y busca por encima de todo pues retornar a la raíz de nuestra fe hebreo-israelita. Bueno, hoy continuamos nuestro estudio del libro de Oseas. Hemos pasado al capítulo 9. Estudiamos bajo el título Profecías al día porque siempre tenemos cosas que aprender todavía para nosotros. No es solo estudiamos el pasado, sino que estudiamos, es decir, no estamos estudiando un manual de historia de la historia pasada de Israel, sino que estamos estudiando nuestra historia, la historia de nuestros antepasados, y Adonai permitió que todas estas realidades que ellos vivieron, nuestros padres, pues quedaron escritas para aprender de ellas, y obviamente para que Adonai nos enseñe a nosotros qué hacer, cómo vivir, qué no hacer, cómo no vivir, ¿no? Para que todo el propósito de la enseñanza es para que aprendamos y que vivamos bien y felices, ¿vale? No te regocijes antes de que sea el tiempo, es el título que hemos puesto a este capítulo, capítulo 9. Este capítulo tiene 17 versos, lo vamos a dividir en dos secciones, así que vamos a estudiar hoy día verso por verso, del verso 1 hasta el verso 8, ¿vale? Dejamos para el próximo Shabbat, para el siguiente, una segunda parte. Voy a seguir leyendo, como de costumbre, verso por verso, y explicando de a poquito. Espero que ya ustedes han leído el capítulo entero, o si no, de a paso, a medida que estoy presentando, ya que tienen la Biblia adelante, pueden leer para así tener el contexto de estos 8 versos, ¿vale? O sea, capítulo 9, verso 1 dice: no te regocijes, Israel, no júbiles como los pueblos, pues te has prostituido lejos de tu Elohim y amas ese salario sobre todas las eras de grano. ¿Vale? Yo estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén. Imagínate estar en medio de una festividad navideña, por ejemplo, de una festividad de cumpleaños, una festividad de una boda gay, de lesbiana, de hombres, no importa de quién sea, o de una celebración, la que sea, que no forma parte de las festividades hebreas, ¿vale? Y un hermano de Israel, una hermana, irrumpa en medio de tu euforia para decirte que cortes con este gozo adulterio, porque no es posible honrar al Elohim de Israel con las prácticas del Elohim de este mundo, ¿vale? Es lo que sucedió en este caso con nuestros antepasados con el reino del norte. De aquí el título: no te regocijes antes de que sea el tiempo, porque Adonai dispuso festivales, bendijo al pueblo de Israel con momentos de celebración, con la bendición de las frutas, de las uvas,
para que puedan tener un buen mosto, un buen vino y la gente se alegre, ¿vale? Adonai dispuso al pueblo de Israel todo lo que necesitó para que sea gozoso, pero bueno, el hombre, la naturaleza siempre buscó acomodarse más a las costumbres y las prácticas del mundo, de las demás naciones, y por ende a festejar al estilo del mundo. Ya saben que uno se convierte en enemigo de Elohim, ¿vale? Probablemente así se presentó una vez más el profeta Osea en medio de un Israel en fiesta, pero no para felicitarlos, sino para llamarlos una última vez más prostitutos, ¿vale? ¿Cómo sería agradable un profeta con tal mensaje en medio de su pueblo? ¿Quién lo amaría? Quien en medio de un gozo, una celebración, venga uno que te diga cosas que no debes hacer y que lo que estás haciendo no es lo que tenías que hacer, ¿vale? No te regocijes, es decir, no saltes de gozo o no exultes de alegría, son lo que expresan los términos hebreos. Debe que Israel festejaban el hecho de que se habían librado del rey de Asiria, Pul, y por haberle comprado a este una tregua de paz, ¿vale? Quizás por esta ocasión, por esta situación, Israel vivía en un tiempo de regocijo. Pero esta paz que se compraron no era lo que tenía que ser shalom para ellos, ¿vale? Porque shalom no es igual a paz, aunque se suele traducir. Shalom es un término en hebreo, una palabra que dentro del significado de cada consonante se comprende muchísima más que solo vivir tranquilo, ¿no? Imagínense cómo se siente como cuando están ustedes en una tranquilidad y viene alguien y les dice que están mal y que la paz de cual gozan es engañosa. Pero así vive la gente, que en su ignorancia se olvidan que la idolatría, es decir, que la idolatría, actuar en contra de los principios de la Torah. La idolatría siempre trae desgracia. Voy a añadir un dato, ya que hemos hablado mucho sobre Pulú es un otro nombre que adoptó Tiglat-Falazar o Tiglat-Pilser III, como aparece mencionado en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 29. Tanto Tiglat-Pilser como Pul son dos nombres de una misma persona. ¿Eh? No te entiendo. Primera de Crónicas 5:26. Este fue el rey de Asiria entre los años 745-727 antes de Yeshua, obviamente, y gobernó como rey de Babilonia también entre el año 729 y 727. Pul invadió Israel los días de Menahem, como hemos estudiado en ocasiones, hemos mencionado en ocasiones anteriores, y Menahem fue el 16º rey de Israel. A pesar de que Pul fue sobornado por Menahem, como se presenta en 2 de Reyes, capítulo 15, verso 19, se llevó a algunos cautivos de la tribu de Israel, ¿vale? Eso se menciona en 1 Crónicas, capítulo 5, verso 29. Algunos tribus se los llevaron, pero no todo el reino del norte, ¿vale? Bueno, eso era un poquito para que se tenga en cuenta quién es este Pul, de cual hemos mencionado también en los capítulos anteriores. Dice nuestro verso: no te regocijes, Israel, no júbiles como los pueblos, pues te has prostituido los ojos de tu Elohim y amas a ese salario. Amas ese salario. Se refiere al hecho de que buscaban agradecer a sus ídolos porque pensaban que esas deidades de la fertilidad les daban buenas cosechas como recompensa por sus ofrendas. Eso hemos visto también en el capítulo 2, verso 12, ¿vale? Siempre lo recordamos para que así tengamos conexión entre lo que se está hablando y lo que ya se habló, ¿vale? Porque hemos dicho en los primeros 4 capítulos se presentó desde la perspectiva de Oseas con su esposa el sentimiento que el Elohim viviente tenía para con Israel, o la actitud de Israel con su esposo, el Elohim de Israel. Entonces vimos a través de esta historia real de la experiencia del profeta como Adonai estaba. Entonces, una vez que pasó de la metáfora a la realidad, aquí tenemos que mantener la conexión con lo que se habló en los primeros capítulos, ¿vale? Porque todo se entrelaza entre sí, tiene conexión. Las metáforas siguen un patrón, un curso, y entonces tenemos que tener todo en cuenta. Por eso, de vez en cuando, pues reconectamos lo que estamos hablando nuevo en el siguiente capítulo con lo que ya hemos estudiado, ¿vale?
Pues Israel consideró las cosechas que había recogido como pago por haber adorado a los ídolos y no como un regalo de Adonai. Se refiere a los frutos. Este concepto de amas, ese salario, se refiere a los frutos de la cosecha en los que el pueblo veía una dádiva de Baal. Pero Adonai declaró que en realidad lo que el pueblo veía tenía que considerarlo como si fuera un pago por la prostitución idólatra. Algo que es inaceptable desde la perspectiva de la Torah. Es decir, una ofrenda de trigo, digamos, que uno agradece a una deidad, a Jesús, digamos, ¿vale? Por lo que esta deidad se supone que le dio, ¿vale? Un buen sol, un buen coche, no puedes presentarla como un regalo, como ofrenda al Elohim de Israel, ¿vale? Porque eso sería algo abominable, llamado adulterio o prostitución. Aquí se entrevé que los supuestos milagros obrados atribuidos al dicho Salvador cristiano Jesús son considerados como recompensa de parte de este mito deificado por la adoración de los cristianos que los cristianos le brindan, ¿vale? Hay un buen estudio que tenemos que se llama Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. Aquí un poquito hemos mencionado sobre esta razón de quién fue Elohim quien brindó a muchos de nosotros en el pasado ayuda, que en realidad sabemos que el concepto sobre la deidad cristiana es un mito deificado, no es una realidad, y en realidad el quien nos dio la bendición no era Baal, no era Jesús de la Trinidad, sino que era el Elohim de Israel. Eso ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de este estudio, ¿vale? Porque por lo general el pueblo todavía da honor a Baal como en el pasado. Hacían nuestros padres, agradecían a sus deidades, a los dioses de la fertilidad, a estos mitos deificados, como si fueran ellos quien le daba las bendiciones de lo que tenían, ¿vale? Lo mismo sucede hoy, que la gente que confunde al Elohim de Israel con el Elohim de este mundo, pues agradecen a la deidad cristiana, Jesús, por alguna bendición que tienen, sin saber que esa deidad a quien venera, pues en realidad no es nada. Actualmente hay demasiados creyentes judíos en el Redentor de Israel, es decir, en Yeshua, que agradecen a Jesús por las cosas buenas que se producen en sus vidas. Esta abominación adultera sucede porque este pueblo aún no sabe diferenciar entre el Elohim Baal y el Elohim de Israel. Aún no saben cuál es el verdadero Elohim. Pero llegará el tiempo cuando tendrán la oportunidad de ver y decidir a quién servirán, porque hoy la mayoría aún cojean de sus dos piernas, como en los días de Elías en Monte Carmelo, por no saber diferenciar entre el Elohim verdadero y Baal, quien es el Elohim de este mundo, ¿vale? Por eso, esta historia de Elías en el Monte Carmelo se repetirá hasta que este pueblo aprenderá a decidir a quién sirve y quién es el Elohim verdadero. No por nada las 10 plagas dirigidas en Egipto, dadas sobre Egipto, se derramó como juicio en contra de las deidades, para que así el pueblo sepa en quién no tiene que confiar, porque esas deidades no pueden salvarlos, no son nada de ello, ¿vale? Y que el único que puede mover el cielo y la tierra es el Elohim de Israel, ¿vale? Esa es la razón para comprender por qué habrá séptimas postreras plagas. Si le entendemos la razón de las primeras, comprendemos la razón de las últimas, ¿vale? A medida que el culto idolatra, bueno, vamos con Osea capítulo 9, verso 2, dice, ni la era ni el lagar los alimentarán, y el mosto los dejará corridos. A medida que este culto idolatra entró en Israel, esas eras, había unas eras, le voy a decir que son, debido al hecho que estaban en un lugar más alto, más elevado, comenzaron a ser usados como lugares de sacrificio para las deidades falsas, ¿vale? Recordamos que sobre todo árbol frondoso y sobre toda colina se edificaban, buscaban lugares para así estar más cerca de las deidades que supuestamente están en el cielo, como en el panteón griego que viven allí en espacio, en un lugar en el cielo, pues allá estaban todas las deidades, como el panteón. Dice, una era, ¿qué era? Era una área plana, a veces era algo preparado en la cima de una colina, donde los que se ocupaban de las cosechas de granos o de cebada, golpeaban aquí sus espigas, y debido a la posición que estaba más elevada, permitía que el viento pues como zarandear, ¿no? Zarandear para limpiar así las pajas de los granos, ¿vale? Permitía que se haga esta separación.
Pues a menudo los hombres permanecían toda la noche en la era para proteger el grano, así que este era un lugar natural de reunión. En el libro de Ruth, en el capítulo 3, está el ejemplo de Boaz, que se reunía allí en su era para festejar. Dice en el libro aquí, libro de Ruth capítulo 3, después de comer, de beber, obviamente con sus empleados, su gente, sus amigos, con quien festejaba allí por el gozo de tener tal buena cosecha, se puso a dormir allí. Ahí tuvo el encuentro con Ruth, ¿vale? Libro de Ruth capítulo 3. Y también en esos lugares a veces se dormía no solo porque estaba cansado y por estar aquí cosechando, sino también porque haría falta, era necesario que guarden, que protejan las cosechas que tenían. Un ejemplo, porque había muchos robos en aquel tiempo, siempre en momentos de cosecha, los enemigos se levantaban para atacar donde ellos no sembraron, ¿no? Siempre cosechaban donde otros sembraron, ¿vale? Un caso está en el libro de Primera de Samuel capítulo 23, del verso 1 en adelante. Es aquí donde pues pueden ver que había la costumbre de reunirse a la guerra en la temporada de primavera. Y allí, ¿por qué razón? Para hacerse ricos con la cebada, con el trigo que otros sembraron. El mosto los dejará corridos, dice el texto, es decir, el mosto fallará. Es una metáfora para ilustrar que Israel quedará sin esperanza. El mosto era una metáfora para describir la alegría de la cosecha tras una bendición tremenda, ¿vale? No entramos en el tema sobre lo que es el mosto, bueno, pero que todos creo que saben, igual como vino, que es parte de la bendición como resultado de los frutos que produce en la tierra. Para el hijo, para Efraín, para la casa de la bendición, fue divididas en dos partes, una parte para la casa de Efraín, para el reino del norte, la otra para la casa de Judá, el liderazgo para la casa de Judá, y la bendición del cielo y de la tierra, de la multiplicación para la casa de Efraín, ¿vale? Entonces el mosto, el vino, era una bendición de parte de Elohim, que tenían que verlo de esta forma, porque mucha cosecha, mucho vino, es bendición, y Adonai bendice a su pueblo para que tenga gozo. Mucho mosto, pues obviamente dará mucho vino. Y el vino sí que alegra el alma, como dice las escrituras. Vale, verso 3. No habitarán ya en la tierra de Adonai, Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán viandas impuras. En la tierra de Adonai se les quería recordar que la tierra no pertenece a Baal, ¿vale? Y porque, ¿qué hacían? Agradecían a Baal porque supuestamente las deidades de la fertilidad les daban esas buenas cosechas. Hemos visto ya en el capítulo 2 eso. Entonces, con esta afirmación, no habitarán ya en la tierra de Adonai, se quería dejar claro para Israel que esta tierra pertenece al Elohim viviente, al Elohim de Israel, no a Baal, y a ninguna otra deidad, sino solo al Elohim de Israel. Por otra parte, les recordaba con esta afirmación que esta tierra ni siquiera era de ellos, sino de él. Hasta la fecha, la gente se olvida quién está al mando y tratan con lo que Adonai les dio como si fueran ellos los dueños, ¿vale? No somos los dueños de la tierra de Israel, sino que solo administradores. Así se presenta en Levítico capítulo 25, del verso 23 al verso 25, ¿vale? Nuestros padres tenían la obligación de cuidar esta tierra, ¿vale? Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al verso 20. Somos administradores y nunca jamás debería venderlo, ¿vale? Por eso se dio la ley del Goel. En el caso que extravía una cierta porción de tierra, un hermano debe redimirla para que vuelva en la posición que le pertenece, porque esta posición le pertenece al pueblo de Israel como guardianes o como personas que custodian lo que pertenece al Elohim viviente, porque Adonai, el Elohim viviente, reservó la tierra de Israel como posesión suya. Esta posesión la entregó a los hijos descendientes de la casa de Jacob. Las condiciones del pacto especificaban que si no tenían cuidado de esta tierra, él tendrá que sacar de ella los residentes adúlteros que la ocupaban, ¿vale?
Elohim viviente sacó a las tribus de Jacob de la tierra de Egipto y los hizo su pueblo. Pero él mismo había de regresarlos a la servidumbre en Egipto. Vale, entendemos aquí. La expresión la voy a explicar más adelante. Adonai les dio su Torah para que nuestro pueblo supiera cómo estar limpios a su vista. Pero ellos serían llevados a Asiria. Y allí serán obligados a comer lo que es inmundo. En la Torah pueden ver sobre los alimentos puros e impuros para personas que no conocen dónde están estas citas y no saben diferenciar entre los animales, el pescado. Pues Levítico capítulo 11, el capítulo entero, desde el verso 1 al verso 23, inicia bien, dile al pueblo de Israel, es una indicación específica para nuestro pueblo, nuestra nación, y se le indica, esos son los animales que tienen que verlos como inmundos, no porque ellos son, Adonai no creó animales inmundos, ¿vale? Tienes que verlo así, ¿vale? Y también en Deuteronomio capítulo 14, verso 3 al verso 21, una repetición de lo mismo. Israel volverá a Egipto, dice el verso 3. No se refiere a que literalmente serían devueltos a la tierra de Egipto, donde antes estaban como esclavos, sino que simplemente volverían a la esclavitud, ¿vale? Egipto era para aquel entonces una metáfora para describir una esclavitud. Ahora añadimos a esta metáfora nosotros a Asiria, porque nosotros ya conocemos, estamos más adelantados en la historia. Ellos solo tenían el pasado de Egipto, nosotros tenemos mucho pasado de nuestro pueblo, por eso nosotros podemos añadir al concepto de lo que es Egipto a Siria, ¿vale? Nosotros podemos añadir a la metáfora de Egipto como esclavitud, como lugar o concepto de la esclavitud, podemos añadir a Siria para el reino del norte y también Babilonia para el reino del sur. Entonces, Egipto, Asiria era para Israel, Egipto, Babilonia para Judá, ¿vale? Son para los dos tribus, hay dos comparaciones, dos términos que identifica con el concepto de esclavitud, ¿vale? Siempre que se hace mención a Siria, Babilonia, Egipto, la mente tiene que ubicarse con la situación de éxodo, de exilio, de cautividad, de enemigo. Siempre hay un contexto detrás de estos términos y nunca hay algo agradable, ¿vale? Porque obviamente hay que recordar por qué el pueblo llegó así, ¿vale? Y también ver la parte buena. Adonai en su misericordia nos trajo de vuelta. Entonces aquí tenemos esperanza para lo porvenir, ¿vale? Por eso, no solo tenemos una historia pasada, aprendemos nuestro pasado, pero aprendemos también de él que nosotros tenemos nuestro presente. Y en nuestro presente, al ser hijos de nuestros padres, estamos por Asiria, por Babilonia o en Egipto, donde sea. No importa el nombre. Aquí en Rumanía somos esclavos de un sistema y no podemos hacer lo que tenemos que hacer. No podemos volver porque nuestra tierra también está ocupada. Así que estamos en lo que se llama independiente del título y el nombre que le pones al país. Es lugar de esclavitud. Para los dos reinos, para el tiempo de estas profecías, el nombre Egipto era bien clavado en la mente como símbolo por excelencia de la esclavitud. Lo que tiene que ser para nosotros esos otros tres términos, ¿vale? Entonces, cuando ellos escucharon la palabra Egipto, ya sabrían, tenían un perfil, una estructura. Lo mismo se tiene que desarrollar dentro de nosotros si tenemos o si queremos tener una mente hebrea, ¿vale? Pensar en virtud de los términos y del significado que eso sí tiene para nosotros, ¿vale? Pero resulta que con la mala actitud de los dos reinos comprendemos un principio. Cuando ignoramos las advertencias, las consecuencias de nuestros malos actos nos llevan a Egipto, a Siria o Babilonia, no importa el nombre que sea, es decir, en la esclavitud del pecado. Cuando buscamos ser felices, lejos de las instrucciones de la Torah, entienda que normalmente es un buen deseo que vivamos bien y ser felices. Es lo que perseguimos, todos deseamos, ¿vale? Pero cuando buscamos ser felices lejos de las instrucciones de la Torah, nos convertimos en esclavos de las personas, de los objetos, de las cosas o lo que sea en cual nos hemos puesto la felicidad. En la Torah ya se había indicado que habría un segundo Egipto y no se mantendrían sujetos a la Torah. Pero ¿quién iba a creer por creer? ¿Ah? Las escrituras, eso ya en la Torah había dejado como información. Pero creen que si nuestros antepasados, al tener la Torah delante de ellos
y no han creído en ellas. ¿Cree que nosotros hasta la fecha aún tenemos la Biblia, hacemos caso a ella? La mayoría no. Bueno, volvamos al día de ellos. ¿Cómo se tomarán en serio la advertencia? Asiria iba a convertir, como no se tomaron en serio la advertencia que serían llevados de vuelta a Egipto, Asiria iba a convertirse en un segundo Egipto para la casa de Israel. Deuteronomio capítulo 28, verso 68, dice, y Adonai, ¿vale? Para ellos ya sabrían que habían advertencia que si no hacen lo correcto, Adonai los devolvería en esclavitud, no en Egipto. Entendemos que no eso era la idea, sino que en el concepto de esclavitud. Adonai te hará volver a Egipto en naves, por el camino de cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Es decir, ya no gozarán de redención. En las escrituras, en los escritos de los apóstoles se presenta, no hay una segunda redención. Es decir, si ya te libré de aquí, de la esclavitud, te mando para que no hagas volver, ¿vale? Que no procures mirar atrás como la mujer de Lot, para no volver a Egipto a ser esclavo. Pero si no haces lo correcto, volverás como esclavo. Y no hay quien más te redima, ¿vale? Es lo mismo que sucede con las personas que salen del cristianismo, llegan a conocer a Yeshua, digamos, llegan a vivir una vida como hebreos, pero de repente vuelve a la iglesia de donde salió antes. Es lo que dicen las escrituras, no hay una segunda redención, porque no hay un otro sacrificio, ya hay uno que se ofreció para siempre. Es lo que hizo Yeshua. Pagó el precio el único precio que existe para que seamos redimidos como pueblo, como nación, como individuos, como pecador, como todo lo que es nuestro ser. Hebreo, israelita o persona en sí misma, ¿no? Una persona más. ¿Vale? Quédese bien con la cita de Deuteronomio 28, 68, y no habrá quien os compre. Comerán vianda, dice el texto. ¿Qué es esta? Pues son alimentos impuros. Comerán alimentos impuros. Dice en Ezequiel 4, verso 13, ustedes lean la cita. Ahí se indica que Israel, reducido por la necesidad, iba a comer alimentos declarados inmundos por la Torá. Vamos a leer las palabras de esta profecía de Adonai, palabras cuya advertencia se ha convertido en realidad. Leeremos este verso para que sepan cómo es que nosotros, linaje de Jacob, hemos llegado a estar donde estamos, esparcidos. Y porque antes de volver a la raíz de nuestra fe, ¿y por qué? Bueno, es una afirmación. ¿Por qué antes de volver a la raíz de nuestra fe hemos comido toda clase de comida impura hasta la fecha? ¿Vale? Muchos de nosotros. ¿Vale? Ezequiel 4, verso 13 dice, y dijo Adonai así, comerán los hijos de Israel su pan inmundo. ¿Dónde? ¿En la tierra de Israel? No, dice, entre las naciones a donde los arrojaré yo. ¿Vale? Adonai te hará volver a Egipto en aves, por el camino de cual te dijo, no volverás. Es decir, no tendríamos que volver aquí. Pero si somos rebeldes y persistentes en la rebeldía, te arrojaré entre las naciones de donde te saqué. ¿Vale? Y ahí ya, ¿qué harán? Pues comerán cosas inmundas. Pan inmundo. En 2 de Reyes, capítulo 17, verso 6, se relata el momento del cumplimiento de este juicio. Eso sí lo van a leer ustedes. Esta profecía llegó hasta nuestros días porque aún hay remanente de la casa de Jacob que aún residiendo entre las naciones comen cosas inmundas porque aún no ha alcanzado a tener el conocimiento que necesitan para saber quién son, de dónde vienen y cuál es el lugar que les corresponde por derecho. Por eso nosotros estamos aprendiendo sobre nuestra historia para poder ayudar a los nuestros a retornar a su raíz y al entrar en las condiciones del pacto que puedan gozar de la bendición que jamás soñaron poder alcanzarla algún momento. Se declaró en Números capítulo 19, verso 14 al verso 15, que en la casa de alguien que ha fallecido, toda la cosa se transforma en impura. Todo lo que hay dentro, todo lo que entra en esta casa y toca algo que pertenece a esta casa donde falleció una persona, es contaminado, es impuro. Por tanto, todas
constituyen ofrendas inaceptables. Todas se convierten en ofrendas inaceptables. Dicho esto, Israel, al ser esparcido entre las naciones, se le considera como un muerto. Por ende, todo lo que tendría o haría sería desechado como una ofrenda impura. Voy a dejar aquí un detallito, una notica en la cita números 19, verso 14 al 15, porque aquí se hace mención de una condición de tiempo, porque no habrá de ser algo permanente, ¿vale? Eso es importante. La idea es que del mismo modo como por 7 días serán consideradas todas las cosas que pertenecen o que están dentro de la casa de una persona muerta, serán consideradas inmundas, las cosas de la casa de un muerto, asimismo las pertenencias de Israel serán vistas como inaceptables hasta pasado el tiempo de la expiación. ¿Vale? Bueno, sé que por aquí dejo muchas cosas entre comillas con interrogantes, pero eso es la idea para que así se amplían la curiosidad, el deseo de indagar más. Por eso solo les dejo la cita, no puedo comentar y entrar a explicar todo, pero ustedes tomen la idea, hagan notitas y si en cualquier momento pueden hacer preguntas y poder profundizar más en el asunto. O sea, capítulo 9, verso 4 dice: no harán a Adonai libaciones del vino, ni sus sacrificios les serán gratos. ¿Por qué? Porque serán esparcidos entre las naciones y allí no podrán hacer esto, ¿verdad? ¿Cuál pan de duelo será para ellos? Cuantos lo coman se harán impuros, pues su pan será para ellos solo. No entrará en la casa de Adonai. Si se pregunta por qué Israel no podrá ofrecer a Adonai libaciones de vino y por qué ningún sacrificio le será grato, la respuesta es sencilla. Porque intentarán presentar ofrendas al Elohim de Israel en una tierra ajena, al lugar que él reservó para sus ofrendas gratas. ¿Vale? En la Torah las leyes son claras, que los sacrificios no se puede hacer donde sea, ni siquiera en la tierra de Israel, sino solo en el lugar donde él asignó hacerse estos sacrificios. Cuanto lo coman, dice, cuantos lo coman se harán impuros. Según Ezequiel capítulo 4, verso 13, todos los alimentos cosechados fuera de Israel, en tierra de gentiles paganos, son considerados ritualmente inmundos. Que el pan no entrará en la casa de Adonai quiere decir que el pan de ellos solo servirá para la mera alimentación del cuerpo, pero no como ofrenda para sus propias vidas. Eso nos hace recordar que en el lugar sagrado del templo había una mesa sobre la cual se ponían todas las semanas, es decir, en cada Shabbat, se cambiaban 12 tortas de pan como símbolo de la bendición sobre los 12 tribus, ¿vale? Voy a dejar aquí algunas citas para que las tengan. Sé que en otras ocasiones os he hablado de este hecho que en el Shabbat, cada Shabbat se cambiaban las 12 tortas. Éxodo capítulo 26, verso 35, Números capítulo 4, verso 7, Levítico capítulo 25, verso 5 al 9. ¿Vale? Efraín se quedará desprovisto, es lo que quiere decir la expresión que el pan no entrará en la casa de Adonai. Efraín se quedará desprovisto de esta bendición por un tiempo igual en peso con la cantidad de abominación cometidas. Pan de duelo es un pan también considerado inmundo. Para entender el asunto, para así ahorrar tiempo, les voy a dejar aquí 4 citas que ustedes la lean en su contexto. Se va a quedar dentro de la guía de estudio también, para que así siempre puedan tener en cuenta las expresiones. Pan de duelo, Número capítulo 19, verso 11 al 16. Deuteronomio capítulo 26 al verso 14, Jeremías capítulo 16 verso 7 y Ezequiel 24 verso 17, ¿vale? Pan de duelo. Verso 5, Osea capítulo 9, ¿qué haréis el día de solemnidad? Es una pregunta. El día de la fiesta de Adonai, dice aquí. Es una pregunta retórica porque la respuesta es evidente. No podrían hacer nada para celebrar como es debido, ya que al no estar en condiciones de presentarse ante Adonai, ni lo mejor de lo que puedan hacer puede ser aceptado como ofrenda. No hay tratos entre el cielo y el hombre que no se guía en la luz de los principios de la Torah. ¿Vale? No es porque la Torah no especifica de generación en generación donde sea que vivas. ¿Vale? Entonces uno puede estar fuera de la tierra de Israel, tiene que guardar los moedim y Adonai lo presentará, lo tomará como justicia.
Y por eso estamos guardando todas las convocaciones, ¿vale? Pero cuando una persona no cumple con los requisitos para que esté en condición de poder celebrar como es debido, para que la ofrenda sea aceptable, todo lo que hace, lo mejor que hace, lo mejor que festeja, será considerado como algo impuro porque no cumple con las normativas. Todas las leyes de la Torá tienen contextos, paquetes de leyes, no se puede desvincular, no puede hacer uno lo que considera como le parece, ¿vale? Tiene que seguir, no, como dijo a Joshua, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, apérate al pie de la letra, ténganlos en cuenta, ¿vale? Por eso estamos estudiando a medida que podemos y Adonai nos da capacidad entender el propósito que hay dentro de las leyes para que nosotros no sigamos obedeciendo letras, sino entendiendo cómo tenemos que vivir, para que el que vive en el Espíritu pueda vivir conforme al Espíritu según el Espíritu de la ley, ¿no? Como decía bien Shaul. Según el contexto de este mensaje, el día de solemnidad hace referencia a la Moed de Sukkot, ¿vale? Para el reino del norte, la segunda convocación de Sukkot, ha perdido toda conexión con con el éxodo de Egipto y con la liberación que proveyó el Elohim de nuestros antepasados. Sukkot era la tercera temporada de las cosechas y el pueblo tenía que mostrarse alegre ante Adonai como gratitud a él por todas las bendiciones que él les brindó a lo largo de todo el año agrícola. Pero Israel ha convertido la festividad de los tabernáculos en una fiesta de fecundidad. La era, ¿vale?, y el lagar recibieron toda atención en esta fiesta de la cosecha en lugar de honrar al Elohim de sus padres. Ellos agradecían a Baal. Como resultado de la confusión y apostasía, Israel intentaba adorar al Elohim de Israel, según la práctica del baalismo. Pero como esta mezcla de adulterio espiritual no es tolerada, Adonai rechazó completamente la celebración de esta convocación de Sukkot. Al terminar la festividad de Sukkot, el pueblo de Israel esperaba que fuera bendecido para el siguiente año, pero en lugar de bendición, en este caso solo recibieron palabras de sentencia y juicio. Verso 6. Vedlos que han escapado de la devastación, Egipto los recogerá, Memphis los sepultará, sus tesoros de plata, la ortiga los heredará, la zarza llenará sus tiendas. Lo que les quería decir el profeta era que independientemente de si acudían a Asiria o si elegirían a la parte opuesta, es decir, a Egipto, las dos posibilidades eran un error porque cualquiera de las dos opciones los llevaría a la destrucción. La única puerta de socorro era refugiarse en el Elohim de sus padres, pero eso fue lo único que no han hecho. ¿Será que aprendemos no cometer el mismo error? Egipto los recogerá. Se comprende en la luz de lo que se declara en Jeremías capítulo 8, verso 2. Y también en Ezequiel capítulo 29, verso 5. Que la expresión quiere decir que serían recibidos en la tumba. Egipto los recogerá, ¿vale? Se entiende que quiere decir que serán recibidos en las tumbas, en sepulcros, porque no regresarán a la tierra de Israel. Entendemos que esta sentencia no era indefinida, sino solo por un espacio de tiempo que es equivalente a los años Shemitah, que Israel no respetó en la tierra que se les había asignado, ¿vale? El año Shemitah se refiere al séptimo año en cual la tierra tenía que tener descanso. No tenía que labrar la tierra durante el séptimo año, era la ley del año Shemitah. Esta indicación está en el libro del Levítico capítulo 26, donde se presenta que la tierra descansará, Israel estará fuera de sus territorios, de sus posesiones, un tiempo equivalente a los años shabáticos, el año Shemitah. Cada 6 años había un año de descanso, 6 años se labraba la tierra, el séptimo año se tenía que descansar. Este año se llamaba el año Shemitah, ¿vale? Un año de descanso, parecido al Shabbat semanal continuo. 6 días de trabajo, un día de descanso. Exactamente así había para la tierra, no solo para las personas, ¿vale? Por los años que no se guardaron de los años Shemitah, tanto tiempo Israel tenía que estar fuera de sus tierras, de sus posesiones. Memphis fue uno
fue por unos 1500 años la capital del antiguo imperio del Egipto. El emblema viviente de esta ciudad era el famoso buey Apis, a quien llegaron los del Reino del Norte a venerar. El nombre, esta ciudadela, les recordaba la idolatría a los becerros y que ellos habrían de ser enterrados junto a esta ciudad, que se convirtió que era un centro de idolatría. El profeta Jeremías y Ezequiel profetizaron que Memphis quedaría en ruinas. ¿Vale? Pueden ver esto en Jeremías capítulo 46, verso 14 y el 19, y Ezequiel capítulo 30, verso 13 y el 16. Memphis era la ciudad de las pirámides y por lo tanto ciudadela famosa por sus tumbas. Las pirámides no eran monumentos, eran tumbas. Ya, creo que todos sabemos. Las 3 famosas pirámides que están en Egipto, ahora que existen todavía, son lugares de entierro, de tumbas. Y por eso Memphis era una ciudad importante, famosa, bien conocida por la hermosura de sus tumbas. Allí se les decía a Israel que aquellos que huirían de Israel, del Elohim de Israel, de hecho, en lugar de hacer lo correcto, elegirían hacer, porque Elohim les mandó a través de los profetas, que van a ser castigados, buscaban librarse del juicio. Entonces, se presentaron en huir hacia el Egipto como el lugar de socorro. Pero lo que habrían de encontrar allí, en lugar de refugio, o como refugio, habrán de encontrar ¿qué? A saber, tumbas, ¿vale? Las tumbas o la muerte tendrán como único refugio. Es lo que Adonai les quiso decir en estas palabras. El único refugio para ellos será Memphis. Y allí, lo que tiene Memphis de importante, tumbas. Y aquí serán ellos enterrados. La ortiga y la zarza siempre se asociaba con la ruina y pobreza. Por ejemplo, pueden ver en Isaías capítulo 34, verso 13, entender este concepto, estas metáforas. Mientras ellos encontrarán sus tumbas, o decir, morirán en la tierra de Egipto, sus tesoros, sus palacios, en la tierra de Israel serán consumidos o ocupados por las malas siervas. ¿Vale? Eso es una expresión para referirse a un agente gentil, quien vivirá en su lugar. Ya saben que después de que Israel fue llevado de la tierra de Israel, en Samaria fueron traídos otras personas gentiles que ocuparan la tierra de Samaria, y en los días de los apóstoles son considerados como los samaritanos. Los samaritanos no eran descendientes de Israel, eran gente ajena, gentiles, obligados a fuerza, como hemos visto en 2 estudios anteriores, a convertirse al judaísmo. Y tenía una mezcla aquí, que en unas generaciones creían que sus padres, Jacob le dio la fuente. ¿No? Nuestro padre Jacob nos dio esta fuente, y por eso Yeshua le dijo: ustedes no saben lo que dicen, no sabes a quién adora, ¿vale? Los que tienen la Emet está en Israel, y es allí donde tiene que venir a aprender. Es la enseñanza que se le da a todo el imperio mundial cristiano, ¿vale? Que son igual personas que han suplantado el lugar de Israel real, físico, y ahora se creen ellos el Israel espiritual. Pues como la mujer de Samaria, de Samaritana, la fuente de Jacob. Aquí Yeshua, como Yeshua, nosotros tenemos que decir, si somos hebreos israelitas, si conocemos quién somos y lo que somos, decirles lo que Yeshua le ha dicho: no sabéis a quién adoráis, ¿vale? La salvación viene de los Yehudim. Es decir, la deidad que usted tiene no es el Salvador, porque el único redentor que el ser humano tiene es Yeshua, y ese es un Yehudí, ese es un hebreo israelita. No es un cristiano, no es un gentil, ¿vale? No es Tamuz, de hecho, quien está detrás del concepto del mito deificado, quien es Jesús, ¿vale? Hijo de Semiramis, quien ocupó el lugar en la Trinidad del famoso el Espíritu Santo. Por eso está misterioso. Espíritu Santo es un espíritu, bueno, es un símbolo de y la paloma blanca era un símbolo de Semiramis. Los estudios que tenemos son bastante es decir, aporta bastante información en cuanto a la historia de las raíces paganas del cristianismo. Digo esto para las personas que están aquí entre nosotros y no conocen todavía, como digo, para Gamaliel, no sé si hay alguna persona más por aquí, no sé si conocen las raíces del cristianismo. Bueno,
Por aquí tenemos buenos estudios. El verso 7. El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu. Por la grandeza de tu culpa, grande será la hostilidad. ¿Vale? Tanto peso de la transgresión, tanto peso del juicio. No da más, ¿vale? La pregunta es retórica. Digo pregunta, le voy a explicar por qué. Es evidente que cuando se actúa de forma contraria a la Torá, se pierde la capacidad de razonar entre el bien y el mal. De modo que lo que está mal en los ojos de Adonai es visto como bueno en los ojos del pueblo. Pero aún así, lo que no logran ver en tiempos de paz, lo verán y por encima lo sentirán en tiempos de guerra. Es lo que dice, lo que transmite esta cita. Es un principio para todas las generaciones. No estamos viendo solo lo que sucedió a ellos, porque la historia se repite, ¿vale? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó está pasando y lo que está pasando ya pasó, ¿vale? Allí, en este tiempo de guerra, será cuando verán de aflicción, de tormenta, de preocupación, de falta de bendición. Allí serán cuando verán cuán vanas esperanzas les han vendido aquellos en cuales habían confiado. Como se dice, durante el verano todos los árboles son hermosos, pero ¿cuántos mantendrán sus hojas verdes cuando llegará el invierno? ¿Vale? No sé si conocéis este dicho o si me lo estoy inventando, pero bueno, eso es la... tómenselo como un dicho. Durante el verano todo está verde, todo es hermoso, como en tiempos de paz. Ahora todo es guiado por el espíritu de Elohim, todo es siervo de Elohim. Cada uno se pinta, se presenta de alguna forma, se viste con un talit judío, con lo que sea. Todos pretenden ser atalayas, servir al Elohim viviente, ser hebreos israelitas, pero dejemos que venga, como decía Yeshua, el viento, la tormenta, el terremoto, ¿vale? El fuego quitará el fundamento de una casa que está edificada sobre arena y hará permanecer o mostrar una casa que está edificada sobre roca, sobre fundamento, ¿vale? Porque en tiempos de paz todos son valientes, pero el verdadero valiente se va al que va a la guerra y que aguanta hasta que termina, ¿vale? El que se pone en la brecha, no el que dice, yo soy, heme aquí, pero cuando se da la ocasión de la guerra, aquí no lo ves. ¿Dónde estabas? Que te dijiste que te que heme aquí, úsame a mí, ¿vale? Te voy a enviar a guerrear. Pues, aquí no los ves a ninguno, que se esconden todos. Ya falta la valentía. Por eso en tiempo de guerra se ve al verdadero valiente. El profeta es un necio, un loco, el hombre de espíritu, dice el texto. Quizás esto fue lo que el pueblo de Israel dijo acerca de Osea. Mientras el profeta Oseas anunció la llegada del juicio y los llamó al arrepentimiento, ellos veían que las cosas les prosperaban y todos estaban felices. Ellos pensaban que Osea era un insensato y un necio porque veían que sus negocios iban bien. Entiendan, les voy a mezclar un poquito la referencia para que entiendan el presente en la luz del pasado, ¿vale? Veían que los negocios le van bien, que tienen suficiente dinero para comprarse un carro, un coche, un caballo, o no, lo que tenía. Que tenía dinero para irse de vacaciones, de hacer una escapada a la montaña, lo que sea. Comprar buena comida, comprar buena ropa, divertirse. El negocio les marchaba bien. Todo ok, todo bonito alrededor. ¿Quién no diría que un aviso de desgracia no sería un mensaje de locura o hasta de envidia, cuando lo que se ve es prosperidad y supuestamente bendición del cielo? Es lo que vivían y es lo que viven muchos. Ese es un sentimiento amargo que es resentido por todos aquellos que procuran anunciar el mal por venir a los que aparentemente viven en tranquilidad, en una inocencia ignorante de la culpabilidad. ¿Lo sabrá Israel? La pregunta hace hincapié en el hecho de que las advertencias han pasado a ser sentencias y que el juicio ya está comenzando a acechar a sus víctimas. Necio es el profeta, dice el texto, porque sus predicciones fueron puros inventos. En realidad,
esperanzas vanas vendidas por ganancia de dinero, como se declaró en Miqueas capítulo 3, verso 11. El hombre de espíritu se refiere a un varón que afirma ser guiado por el Ruaj del Altísimo, o un hombre lleno del poder del espíritu de Adonai, como también declaró el mismo profeta Miqueas sobre sí mismo. Esto lo pueden ver en Miqueas capítulo 3, verso 8. En Ezequiel capítulo 13, verso 3, hay un ay predicho para o sobre aquellos que afirman ser inspirados por Adonai mientras hablan de lo que sus mentes crearon. ¿Vale? Los que hablan de su propia concupiscencia, sus propias imaginaciones, porque su deseo es tan grande, tan poderoso que se suceda, que ocurra, o la interpretación que tienen, que lo toma su mente, lo percibe como una revelación milagrosa. ¿Vale? Eso es hablar de su propia concupiscencia. Los profetas, la gente que se supone que tenían que servir al Elohim viviente, tenían que transmitir las declaraciones del cielo para el pueblo, mas ellos no han cumplido en lo que tenían que servir. De modo que transmitían mensajes torcidos, ilusorios, según el deseo de prosperidad que requería el pueblo. Como está escrito también en los escritos apostólicos, buscarán poner instructores conforme al deseo de su corazón, según les gusta escuchar. ¿Vale? Así está escrito en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Tus profetas vieron para ti visiones de falsedad e insipidez. No revelaron tu culpa para cambiar tu suerte. Oráculos tuvieron para ti de falacia e ilusión. ¿Vale? Es lo que hacen un profeta comprado. Los verdaderos, aquí el mismo texto te pueden ver si lees bien, al malo y al bueno. Tus profetas, entiende el que es verdadero, revelan tu culpa para cambiar tu suerte. ¿Vale? Ese es el asunto de un profeta, porque no es necesario de profetas cuando todo el pueblo está bien guardando la Torá. La necesidad de los profetas vino porque el pueblo estaba en la situación adversa a la Torá. Entonces, porque no tenía instructores. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que hacer lo debido para enseñar al pueblo a diferenciar entre bien y el mal. Vinieron los profetas, ¿vale? Para ocupar la función que no hacían los sacerdotes. Entonces enseñó al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. ¿Por qué? Para dar la oportunidad al pueblo cambiar la suerte, es decir, su destino hacia la destrucción, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Vale? Tenemos un estudio, un audio, está en audio, no está por escrito, que se llama cambiar el rumbo de tu destino desde la perdición a la vida, o algo así, no sé. Si recuerda alguno el nombre correcto de este audio, por favor que lo ponga aquí en el chat. ¿Vale? Tus profetas vieron para ti visiones de falsedad e insipidez. No revelaron tu culpa. Claro, si yo te pago, como decía en los días de Miqueas, hable conforme a todos los demás. ¿Vale? Entonces Miqueas dijo, sí, vete a la guerra, haz todo lo correcto, estará bien. ¿Vale? Pero en realidad, el verdadero mensaje era que todo Israel iba a ser dispersado como ovejas sin pastor por la muerte del rey de Israel. No revelaron tu culpa para cambiar tu suerte, tu vida, cambiar tu vida. Aprovechen esta cita para que aprendan lo siguiente. Siempre que un hombre del Elohim de Israel no hablará lo que el hombre desea oír, sino lo que él necesita saber, aun cuando no es de agrada el mensaje o el tono, que sepan que el propósito es para abrir una posibilidad de que cambien su andar, a fin de que sean bendecidos. ¿Vale? No revelaron tu culpa para cambiar tu vida. ¿Vale? Lamentaciones capítulo 2, verso 14. Se tiene la tendencia de escuchar a un servidor o de leer selectivamente las publicaciones de alguien, y esto para centrarse solo en lo que parece apoyar un estilo de vida reconfortante. Por lo tanto, se acostumbra a que las personas se cierren ante toda demanda a una reorganización en cuanto a elección de prioridades. Por lo general, se rehúsa a leer o escuchar a las personas sobre cuales se piensa que tienen un enfoque totalmente equivocado.
salvo que es aprobado, obviamente, que tal persona pues de verdad está equivocada. Pero con esta actitud selectiva se tiene menos probabilidad de escuchar las advertencias que más necesita. Es lo que ha hecho el pueblo, pues desechó al profeta de Elohim viviente porque no le decían cosas buenas y por ende no estaban apercibidos a afrontar el juicio que les va a caer encima. Grande será la hostilidad, dice el texto. Esto se cita en Lucas capítulo 21, verso 22. Porque hay ciertos días para la retribución, porque se debe cumplir todo lo que ya ha sido predicho y dejado por escrito. ¿Vale? Grande será la hostilidad. Tanta transgresión, tanto castigo. Adonai nos dará más de lo que podemos llevar y cada uno sufrirá a medida de sus propios hechos, ¿vale? Es el pago correcto. Y el verso 8 es el último que vamos a leer, investigar en esta ocasión. En mi puesto, vigila a Efraín con mi Elohim el profeta. Vigila a Efraín con mi Elohim el profeta. Parece que no está claro el texto, pero es así, yo lo leo como está en la edición Corona de Jerusalén. Vigila a Efraín con mi Elohim el profeta, lazos se le tienden en todos sus caminos, hostilidad en la casa de su Adonai. Vigila Efraín, ¿es Israel profeta? El texto parece indicar dos interrogantes, que esta edición Corona de Jerusalén las omite, porque el texto original, en el texto hebreo, no es de todo claro en cuanto a su sentido. Es decir, que no está claro si el texto aplica hacia Israel o hacia Osea. Aquí no hay claridad en el texto. Hay algunos textos que no son tan claros. Hay que entenderlo en el contexto. En todo caso, como hemos hecho en otras ocasiones, de dificultad en cuanto a saber con claridad a quién se refiere, pues tomamos en cuenta las dos opciones, ¿vale? En el primer de los casos, la expresión parece decir que Efraín pretende tener capacidad de vigilante y el don de la revelación profética, y por eso parecen estar en tranquilidad y júbilo. Pero Osea les indica que la idea de que Efraín tiene el don de centinela y de la profecía no tiene ni cabeza ni pie, y por ende no saben qué destrucción les viene encima y no se percatan sobre el futuro que se ha convertido en un presente para aquel entonces. Los profetas de Efraín tenían que vigilar sobre Israel con el Elohim de Israel, tal como decía el profeta Osea que hacía, ¿vale? Un auténtico siervo del Elohim obrará de esta manera como está escrito en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1. En mi puesto de guardia me pondré, me plantearé en mi muro y otearé para ver lo que él me dice, lo que responde a mi querella. Hablará al pueblo lo que el cielo. Le dirá que hable porque un siervo del Altísimo no sirve al pueblo, sino para el pueblo, ¿vale? Lo voy a decir una vez más. Un verdadero siervo del Elohim de Israel no sirve al pueblo, sino para el pueblo. Sirve al Elohim de Israel, al Elohim viviente, a favor del pueblo, ¿vale? Un profeta que sirve al pueblo dirá lo que el pueblo quiere oír, ¿vale? Por eso he citado antes de Lamentaciones. El profeta que sirve para el pueblo, o sirve el pueblo, sirve el pueblo, no revela la culpa para cambiar la suerte. Dirá lo que el pueblo quiere oír. Pero el que sirve al Elohim viviente dirá lo que Elohim le muestra, lo hace ver, y dirá al pueblo lo que tiene que decir, ¿vale? Lo que el pueblo necesita saber, no lo que el pueblo quiere saber, ¿vale? Pero hay gente que pretende ser lo que no son, y en lugar de traer bendición para el pueblo, traen un lazo que llevará a uno a servir al ser humano en lugar de servir al Creador. La segunda de las posibilidades, el segundo sentido que puede tener este texto, hacia cual indica este verso, es considerar que el texto hace referencia al profeta, al mismo profeta Osea, al ser él como un auténtico centinela y quien al estar del lado de Adonai se le brindó la capacidad de la profecía como encargo para con Israel.
conforme a citas como Isaías 21, verso 6, Jeremías capítulo 6, verso 17, Ezequiel capítulo 3, verso 16 al 21, también el capítulo Ezequiel capítulo 33, verso 1 hasta el 9. Un verdadero profeta es un centinela de Adonai sobre la casa de Israel. Pero en este caso la diferencia entre cómo es aceptado un falso centinela y un verdadero es tremenda. La gente ama el centinela que les anuncia la prosperidad, la sanación, porque todos aquí está el mundo enfermo y todos quieren sanación y todos reclaman a esto, ¿vale? Un falso centinela pues obviamente dará al pueblo lo que ellos quieren saber. Sí, te harás bien, te sanarás, porque Adonai te buscará cita por la Biblia, te dirá alguna cosa buena. La gente ama lo que les habla conforme a su corazón, a aquellos que le hablarán de lo bueno y lo hermoso que ellos desean, y aún más cuando no hay de por medio palabras de acusación, cuando cometen alguna cosa no permitida en la Torah. En contraste con los falsos profetas mencionados en el verso anterior, verso 7, a un verdadero profeta como Oseas se le consideraba por el pueblo y los sacerdotes como un elemento hostil en su medio. Que al verdadero siervo del Altísimo se le tiende lazos, escuchamos a otro siervo que describía cómo lo recibió su propio pueblo. Muchos murmuran y puedo oír que dicen, denunciémoslos al que grita, terror por todas partes. ¿Le suena estas palabras? ¿Conoce esta cita? Todos mis amigos esperan verme claudicar. Hasta dicen, tal vez podamos engañarlo. Así lo venceremos y tomamos de él venganza. Son las palabras del profeta Jeremías, capítulo 20, verso 10. Los profetas no son tontos, saben cómo piensa la gente sobre ellos. Como decía Yeshua. De hecho, escribe sobre él, sabiendo lo que ellos tenían en la mente, les dijo tal y tal. ¿Vale? Es lo que hace el don de Elohim, da la capacidad a uno para ver, escuchar, sentir, oír, aunque no con palabras, percatarse del concepto de las ideas que otros tienen sobre él. Esa es aquí las palabras de Jeremías capítulo 20 verso 10. Osea decía, lazos se le tienden en todos sus caminos, hostilidad en la casa de Adonai. Es una realidad que nunca ha cambiado a lo largo de esas edades. Y aquí estamos, nosotros, como centinelas sobre los montes de Efraín. Y muchos de ustedes son testigos de la veracidad de esta realidad, donde las personas huyen de lo que no les agrada y abrazan a los que aman. Pero, del mismo modo como se declara en el verso 7, en el tiempo de la desgracia las personas observarán la diferencia entre quienes les vendió, voy a poner entre comillas, les vendió un aceite rancio y quien les regalaba un aceite virgen extra. ¿Vale? Espero que entiendan las metáforas. Si no, pregunten. ¿Vale? Si la casa de Adonai es una referencia al mismo pueblo del Elohim de Israel. ¿Vale? La casa de Adonai es una referencia al mismo pueblo del Elohim de Israel. Lo he dicho en la parte anterior, el capítulo anterior. Un auténtico profeta del Altísimo no será valorado en la misma tierra que pertenece al Altísimo a quien sirve. ¿Vale? Porque uno sirve para el Elohim de Israel en el templo del Elohim de Israel, es decir, el mismo tiempo en el mismo pueblo que pertenece al Elohim de Israel, y uno que sirve en su propia casa está desechado por la misma casa, colmo. ¿Ah? De aquí dijo Yeshua en Lucas capítulo 4, verso 24, que ningún profeta está bien recibido en su propia casa, es decir, en medio de su mismo pueblo. ¿Vale? Aquí nos quedamos con nuestra presentación. Para el próximo Shabbat vamos a continuar desde el verso 9 en adelante para terminar y este capítulo. Espero que la bendición del cielo esté con ustedes, que aprendan de estas historias, al conocerlas, que también sacamos provecho para poder ayudar a nuestros hermanos, que el Ruach, el Espíritu de Elohim de Israel, del Espíritu de nuestros padres, nos ayude, que nos brinde el don de las profecías, para que así podamos entender mucho mejor el sentido, las aplicaciones que a través de las escrituras Él nos quiere brindar
para nosotros hoy día y que nos ayude también poder ayudar a nuestros pueblos, a nuestro pueblo, para que entren en las filas, que vuelven, que dejen de comer cosas inmundas, que dejan de tener en sus labios nombres inmundos, que dejen de invocar deidades ajenas, que aprenda a conocer al Elohim de Israel, diferenciar entre el Elohim de este mundo, que sepa conocer a Yeshua y saber desechar a otra deidad, porque hay mucha confusión y este pueblo sí que perece por falta de conocimiento, mientras sí que festeja y jubila como si estarían en tiempo de felicidades, sin saber que todavía hay un juicio por delante. Vivimos en el mismo tiempo y el pueblo, vivimos en un tiempo semejante a los días de Oseas, y como el profeta también el pueblo está hoy día y la gente no sabe, que repiten la historia, no sabe discernir, están jubilando demasiado temprano, están bailando, festejando ante Adonai sin saber que están pactando con las naciones, con los jefes, para que así tengas los días de festividad libres, que están haciendo tratos injustos, inapropiados con gentiles, que tratan de presentar ofrendas ganadas en tierras ajenas, mientras ellos, sus vidas no están purificadas, no están dentro de las alianzas, están ellos mismos inmundos y tratan de presentar ofrendas de agradecimiento al Elohim de Israel sin cumplir con las condiciones de pureza, de estar en la inmersión en el nombre de Yeshua, para que así cumplan con las instrucciones de poder formar parte de la alianza y estar bendecidos. Bueno, vivimos en un tiempo bastante semejante y la gente no lo sabe, ¿vale? Estamos estudiando la historia de nuestro pasado para ver nuestro presente y poder ayudarnos a nosotros a no repetir los mismos errores y poder ayudar a nuestros hermanos a poder encaminarse hasta que este pueblo, esta nación sea restaurada. Pues ese es mi deseo, mi oración, para que Adonai nos ayude a poder hacer nuestro trabajo y aprender para nosotros y aprender para los nuestros. Shalom a todos, bendiciones.